Grabación. Vamos a explicar la instalación del programa MViewR Workstation Pro. Este es el programa que vamos a utilizar para iniciarnos en el mundo de las máquinas virtuales o de la virtualización. Es el programa con el cual vamos a poder instalar o aprender a formatear de una forma segura en nuestro equipo, siempre que nuestro equipo tenga los requisitos y las características de hardware adecuadas. Y a partir de aquí vamos a poder probar cualquier sistema operativo que nosotros deseemos experimentar, como por ejemplo cualquier distribución de Linux que tenga su lector de pantalla, en este caso Orca, que es el lector de pantalla que se utiliza en Linux, y poder evaluar su accesibilidad. O podemos también probar alguna versión de Windows antigua, como por ejemplo Windows XP, tenerla funcionando en un Windows 11. Por ejemplo, yo puedo tener una máquina de Windows XP, hablando de máquinas virtuales, valga la redundancia, en Windows 11, ejecutar aplicaciones que fueron creadas para Windows XP en esa máquina virtual sin el riesgo de tener incompatibilidades, o si es una aplicación que de pronto yo considero que es fraudulenta, no me vaya a dañar mi equipo. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que vamos a hacer? Lo primero es descargar el programa. Tenemos que descargar el programa desde la página de MViewR. Se escribe V M W A R E.com. V M W A R E.com. C-O-M. Sin embargo, yo les voy a pasar el programa para que ustedes lo puedan instalar. Entonces, ¿cuál sería el proceso que debemos de comprobar antes de instalar el programa? Tenemos que verificar que la virtualización asistida por hardware en nuestro computador esté activada. La virtualización asistida por hardware es un conjunto de instrucciones que se encuentran en la CPU o el procesador del equipo, bien sean procesadores de Intel o procesadores de AMD. Esta instrucción se encuentra disponible hace muchos años, hace más de 10 años, yo diría que un poco más, en la mayoría de procesadores de AMD y de Intel. El único inconveniente con el cual nos vamos a encontrar es que para activar la virtualización asistida por hardware debemos de hacerlo desde el BIOS del equipo. Pero el proceso es muy fácil de realizar. Ustedes deben de conocer cuál es el procedimiento para ingresar al BIOS de cada uno de sus equipos, bien sea de escritorio o equipos portátiles. Recordemos que para iniciar el BIOS, ya saben que el BIOS o UEFI, que es la que se utiliza actualmente, es un sistema que se carga antes de Windows o de cualquier otro sistema operativo, bien sea Linux o Windows, que nos va a permitir comprobar el estado de los dispositivos y es el que se encarga de gestionar los dispositivos de arranque. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es que vamos a ingresar al BIOS de nuestro equipo y tenemos que ir a la opción con las flechas izquierda o derecha o con el mouse, si alguien nos está ayudando, vamos a ir a una opción que se llama Configuration o Configuration, como se leería en un inglés en español. Vamos a Configuration y tenemos que verificar que la opción que diga Virtualization Technology esté en el modo Enable. Si está en modo Disable, quiere decir deshabilitado, tenemos que entrar allí y decirle a la persona que nos está ayudando que nos lo deje en la opción Enable o Enable. Y una vez que le activamos la opción de Enable o Enable, ya lo que podemos hacer es guardar los cambios. ¿Cómo lo hacemos? Pulsamos la tecla F10 del teclado y pulsamos Enter para confirmar. Esto
en la mayoría de algunos equipos hay que activarlo. Sin embargo, comentarles que también en muchas marcas como Lenovo, esta opción de la tecnología de virtualización asistida por hardware ya viene activada por defecto. No siempre sucede, pero hay que activarlo. En otros equipos, en vez de llamarse tecnología de virtualización por hardware, en el BIOS aparece como Intel VTX/AMDV, es decir, Intel VTX/AMDV. En otros aparece como AMD VT, que hace referencia a lo mismo. Entonces, depende del procesador que tengan en su equipo, sea de Intel o de AMD, va a aparecer de una forma u otra. Y una vez que ya activamos esto, ahora sí podemos instalar cualquiera de los programas de virtualización que queramos utilizar en el equipo. En este caso vamos a trabajar con enViewer Workstation Pro, que es el que es más accesible. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es a proceder con la instalación. Vamos a ir a la carpeta de descargas. Yo aquí tengo el archivo, a ustedes les voy a compartir dos archivos. Les voy a compartir el instalador y un archivo de texto donde van a encontrar el número de serie o la clave, la cual se le debe de ingresar al programa para que ya él quede de una vez medicado o craqueado. Descargas, descargas. Una vez estamos aquí en descargas, vamos a buscar detener grabación desde VMware Workstation Fui 17.1-23.298.084.xlm. Si lo bajamos desde la página de enViewer o VMware, como lo lee el Yoso en el NVDA, pues vamos a darnos cuenta que con el tiempo estamos en la 17.5 en la revisión 23, pero esto va a ir cambiando con los meses o con los años. Entonces, ¿cómo lo instalamos? Lo que tengo que hacer es que pulso Enter aquí en esta opción, en el archivo es un ejecutable, un .exe, voy a pulsar Enter. Instalación del desconocido en gráfico, desgráfico. Dice instalación del producto VMware, ¿sí? Aquí en este caso, bueno, el equipo está andando rápido, Descargas, entonces elementos lista. Al principio de este mes, agrupación expandido. VMware Workstation Fui 17.5. él se va a demorar, dependiendo de cada uno de los equipos, se va a demorar más o menos en cargar el instalador. Desde ya comentarles que este archivo es bastante pesado, pesa alrededor de 450 a 500 megas. De hecho, vamos a revisar el archivo, vamos a darnos cuenta, aquí le vamos a dar al Enter y vamos a revisar aquí. Tamaño de disco, tamaño de disco, edición solo lectura 594 MB. 594 megas. Tengan en cuenta que ese archivo de instalación pesa 594 megas, por lo cual si ustedes tienen una conexión de datos y sus conexiones de internet no son ilimitadas, por favor absténganse de descargar el archivo, salvo que cuenten con un plan de datos bastante grande. Bueno, vamos entonces aquí a la ventana que se nos abrió, vamos a dar al tabulador. OBS 30, VMware Workstation Pro Setup, fila 1 columna 2 de 2. Entonces dice VMware Workstation Pro Setup o Setup. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a tabular al botón Next. Vamos a darle Enter aquí o la barra espaciadora, voy a darle Enter. Entonces aquí él nos dice que si deseamos aceptar el contrato de licencia, tenemos que tabular hasta encontrar esta casilla que dice casilla de verificación enfocado sin marcar alt masa. Que yes, que aceptamos el contrato de licencia. Entonces la vamos a marcar con la barra espaciadora. Marcado. Y aquí vamos a pulsar tabulador. Botón alt más P. Dice print, no vamos a tabular. Botón alt, botón alt más N. Next botón, aquí vamos a darle Enter. Pulsado. VMware Workstation Pro Setup Select Installation Destination and Additional Features Custom Setup Install C Program Files X86 VMware Kingdomware Workstation This Feature requires 10 MB on your drive. Next botón alt más N. Entonces aquí él nos dice el dónde se va a instalar. Esto hay que dejarlo por defecto, así tal cual como está, no lo vamos a mover. Botón. Vamos a tabular. Enhanced Keyboard Driver. Listo, esta opción hace referencia a un driver de teclado que lo que va a hacer es que mediante comandos de teclado podemos suspender o darle control al suprimir a la máquina virtual
para poderla reiniciar o hacer algún procedimiento. ¿Cuál es la recomendación? Si el programa nunca lo han instalado y lo van a instalar por primera vez, marquen esta casilla. Sin embargo, si ustedes ya tienen el programa instalado y les aparece una actualización y lo van a actualizar, absténganse de marcar esta casilla. Por favor, abstenerse de marcar la casilla Enhanced Keyboard Driver, porque han pasado casos, a mí particularmente me sucedió en su momento, que cuando tenía el programa instalado y lo empecé a actualizar, volví a marcar esta casilla y después de que el equipo se reinició ya no me permitió ingresar la contraseña en el computador. Es como si ese método de ese driver de teclado que se instala bloquea el acceso al equipo o cuando se reinstala. Entonces, por primera vez no hay ningún problema. En mi caso, como lo estoy instalando por primera vez, vamos a marcarla. Enhanced Keyboard Driver. Si ustedes ya lo tienen instalado, o por seguridad, si no lo quieren hacer, no marquen esta casilla. ¿Listo? Tabulamos. Add VMware Console Tools, ¿sí? O sea, las herramientas de consola. Esto es para controlar el programa desde la terminal o desde el símbolo del sistema o CMD, como quieran llamarlo. Nosotros vamos a utilizar la interfaz gráfica. Sin embargo, les cuento que también hay un modo de comandos que se puede llegar a utilizar para ejecutar las máquinas virtuales y el programa pues se va a ejecutar desde la línea de comandos y no va a abrirse una interfaz gráfica salvo la de la máquina virtual. Como esto no es el caso, aún así lo voy a dejar marcado. Voy a tabular hasta el botón que dice Next. Vamos a darle la barra espaciadora. Aquí lo que tenemos que hacer es que tabulamos y estas casillas que vienen aquí las vamos a dejar marcadas. Esta casilla dice que va a buscar actualizaciones al iniciar el programa. Esto lo dejamos quieto. Esta casilla hace referencia a la telemetría, que ellos van a recopilar datos de uso del programa, que para mejorarlo, si hay errores, esto ya queda a gusto de cada quien. Yo la dejo así tal cual como viene por defecto. Y aquí tabulamos si hay una opción, bueno, hay un cuadro de edición de solo lectura donde yo puedo leer con las flechas qué es lo que me ofrece o qué es lo que ellos recopilan, ¿sí? Si aquí tabulo Learn More, que esto me abriría un navegador, en este caso me abriría Google Chrome, con una página sobre la política de privacidad y qué es lo que ellos recopilan en cuanto a datos. Esto lo dejo así tal cual, tabulo y doy Enter aquí donde dice Next. Vamos a darle Enter aquí. Entonces ahora nos pide en esta pantalla que seleccionemos los shortcuts o los accesos directos que queremos crear. Si ustedes quieren tener un acceso directo en el escritorio llamado VMware Workstation Pro, como lo lee el JOS, o se diría VMware Workstation Pro, lo pueden dejar así. Como no es mi caso, no quiero dejar un acceso directo en el escritorio, esto ya va a gusto de cada quien, la voy a quitar. Tabulo hasta donde encuentre la opción de Desktop, o escritorio, que sería la traducción en español, la desmarcamos con la barra espaciadora si no quieren tener un acceso directo en el escritorio. Sin marcar. Ahora vamos a tabular. Start Menu Programs Folder, casilla de verificación marcado. Start Menu Programs Folders, esto sí lo dejamos así tal cual como está. Back botón, cancel, next botón, alt más N. Eso es para que nos cree una carpeta en el menú de programas, en el menú de inicio de Windows. Tabulamos hasta donde encontremos el botón Next. Next botón enfocado, alt más N. Y aquí vamos a darle Enter o la barra espaciadora. Cancel botón. Ahora ya estamos listos para instalar. Tabulamos botón, alt más I. Hasta el botón Install o Instalar. Aquí tengan en cuenta algo, se va a empezar a instalar el programa. A lo último, antes de que termine, va a empezar a salir una ventanita que dice Virtual Network Editor. Es algo totalmente normal, no se preocupen. Lo que él va a hacer es que va a instalar unos drivers o controladores virtuales simulando una tarjeta de red física. Es decir, ustedes saben que en los computadores nosotros tenemos conexión a internet o a la red mediante una tarjeta cableada, ¿sí?, por el conector Ethernet o mediante Wi-Fi. Entonces lo que él va a crear son unas tarjetas virtuales que nos van a permitir
conectar las máquinas virtuales, los sistemas operativos que instalemos en esas máquinas virtuales a internet o al resto de la red que tengamos en nuestra casa. Por ejemplo, yo podría compartir archivos mediante la red desde una máquina virtual a un equipo físico que yo tenga aquí en mi casa conectado en red. Lo podría hacer sin ningún problema. Ese sería un uso básico de la parte de redes. Entonces aquí, así tal cual como está, lo vamos a dejar. Vamos a pulsar donde dice instalar Install botón enfocado o install. Vamos a darle enter aquí en install. Bueno, y aquí ya empezó a instalarse. Ustedes pueden escuchar mi NVDA de fondo que está cargando. Ya se está instalando el programa. Ya dice Virtual Network Editor. Lo que pasa es que lo está haciendo muy rápido. Ahora ya terminó. Aquí él me está pidiendo que si deseo ingresar una licencia. Si yo tabulo, sería en este botón, si le damos la barra espaciadora, nos va a permitir ingresar la licencia. Tabulo hasta donde dice Finish. Y a una vez que yo le dé Finish, aquí me va a preguntar que si deseo reiniciar la máquina. Situación que voy a realizar en este momento. Una vez que la reinicie, regresamos nuevamente con el video.